¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Hoy vamos a poner encima de la mesa la actualidad provincial. Hemos conseguido traer a 4 diputados provinciales para que nos puedan contar en primera persona lo primero cómo fue ese debate del estado de la provincia. Luis de Haro, Vamos Granada, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En un titular, ¿cómo estuvo ese debate? Pues creo que estuvo bastante descafeinado, porque al final no pudimos reunirnos suficiente tiempo para que las 50 propuestas, en principio, que se iban a presentar y se presentaron. Bueno, algunos presentaron algunas más. El PP dio más de 10, ¿no? Sí, creo que alguna más. Pero bueno, que no es fácil realmente el solucionar el tema de aunarlas, puesto que yo presenté 10 cosas que las 10 fueron aprobadas en pleno. Ahora, ¿qué hacemos? Si no estamos de acuerdo, ¿las desaprobamos? O sea, que va a ser un problema realmente el ponernos de acuerdo en 10 por lo menos. A lo mejor tenemos que tirar para adelante con las 50. Juan Frarena, Izquierda Unida, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Un titular. Pues bueno, eso como el chiste, que si 4 te están diciendo que tienes joroba, que te mires la espalda porque quizás tengas joroba. ¿Quién tiene el mejor joroba aquí? Pues ahora mismo el presidente de la institución prepeentrena, porque la valoración que la mayoría de los grupos hacemos en la valoración de la situación de la provincia 2 años después de su nombramiento como presidente no es nada positiva. Raúl Fernández, Ciudadanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Titular. Fran. Pues mira, se puso de manifiesto la parálisis de la Diputación, que no está haciendo lo que tiene que hacer por los ciudadanos de la provincia, sobre todo porque se puso de manifiesto la inejecución absoluta del presupuesto durante estos 2 años. Y por tanto, le dimos un buen tirón de oreja al Partido Socialista para que se pongan las pilas, por lo menos los 2 años, el año y medio que queda. Partido Popular, don José Robles, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué titular le pone? Bueno, yo creo que un gobierno sin ritmo, no sabe dónde va y no sabe lo que quiere hacer con la Diputación de Granada, aunque ahora nos referiremos a las propuestas de los diferentes grupos. No hizo ni una sola propuesta que le afecte a la Diputación de Granada, todos fueron cosas que se le piden sobre todo al Estado, ¿no? Por tanto, la parálisis que venimos denunciando, que no se hacen las cosas, sin ir más lejos, mañana debatiremos 5 modificaciones de crédito, que lo que acredita que las áreas gestoras están absolutamente paralizadas y no hacen su trabajo. Y yo, humildad aparte, creo que vimos a un Partido Popular que está preparado para gobernar dentro de 18 meses. Abro mesa, ¿qué es lo que más os preocupa? Porque en ese debate del Estado de la provincia, además de dar esas 60 propuestas, seguro, aunque con poco tiempo, según el propio Luis de Haro, mostraríais cosas que os preocupan. ¿Qué os preocupa de la provincia? Y a partir de quien quiera. Vamos a ser breve entre todos y así podemos hablar más. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo Venga, yo. pues venga, empieza. A mí me preocupa pues el titular de un medio de comunicación de ese mismo día, que se está repartiendo agua embotellada para beber agua en Alamedilla. Pero no es el primero, es que en Ventaquemada, en Cúllar, en la comarca de Huesca, han estado 18 meses dando agua embotellada a los vecinos, cuando el presidente, el PSOE, dijo que era el mandato del agua, que iba a ser la legislatura del agua. Y ojo, que no estábamos hablando en Cúllar de una gran obra, estábamos hablando de una obra de 25.000 euros que se adjudican de manera directa por una resolución, como se ha hecho al final, y se ha tardado 18 meses. En concreto, la inversión en agua nos la vendió el presidente y el PSOE de la Diputación en abril del 2016, nos la volvió a vender en noviembre del 2016 y el otro día el presidente en su discurso dijo que se iban a invertir 3 millones de euros en agua cuando se han invertido, lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos hace un momento, 25.000 euros de esos 3 millones de euros y estamos a 2 meses de que acabe el año. El drama de esto es que lo que no se gaste termina en remanente y amortizando deuda en los bancos, y yo creo que lo que nos ocupa y preocupa sobre todo en la provincia, creo que coincidimos todos, es el empleo. ¿Coincidís todos en que hay parálisis? Pregunto. A nosotros nos preocupa muchísimo la parálisis porque estamos en una situación provincial en la que hay un desempleo absoluto, hay una carencia de infraestructura, no hay inversiones en carreteras, no hay inversiones tampoco en arreglo de carreteras, en caminos rurales, etcétera. Y sin embargo, en 2016 se dejaron de invertir 61 millones de euros que estaban presupuestados y que la Diputación tenía el dinero, con 1.700 funcionarios que hay, y sin embargo no se ejecutan obras, no se hace nada, no sé, y encima se externalizan servicios, con lo cual es incomprensible. Creo que hay que ponerlo en marcha esto
porque lo peor no son los datos de 2016, lo peor es que también tenemos los datos hasta finales de junio de 2017 y la situación no ha mejorado, sino que va a peor. De los 35 millones presupuestados, por ejemplo, para inversiones reales de 2017, el 30 de junio, iban ejecutadas exclusivamente un 6%, es decir, solo se habían ejecutado 2.200.000 euros de 35 millones. Con lo cual esto lo que nos está diciendo es que la Diputación ha estado sobredimensionada, que tenemos muchísimos funcionarios, que tenemos casi 1.700 funcionarios y sin embargo no se invierte el dinero que hay. O sea, lo preocupante es que el dinero existe, no es como otras administraciones que están en déficit. Y sí nos preocupa lo que dice el señor Robles, que esa parálisis implica no solo que va a pagar deuda del dinero, sino que parte de ese dinero se pierde, porque hay parte de ese dinero que hay una serie de proyectos que a lo mejor van confinanciados con la Junta de Andalucía o con el Gobierno, y que si nosotros no ponemos la parte que nos corresponde, perdemos ese dinero, y se está perdiendo dinero de la provincia de Granada con la crisis que hay, ¿no? ¿Existe parálisis? Sí, desde Izquierda Unida tenemos muy claro que la Diputación ahora mismo se ha convertido en una mole administrativa enorme y que es incapaz de responder a las necesidades que realmente tiene la ciudadanía granadina para cubrir las competencias que le corresponde a la propia Diputación Provincial. Un ejemplo, por ejemplo, es la situación de las inversiones financieramente sostenibles en los municipios, que son unos planes que se hacen con el dinero sobrante del superávit de la Diputación. Bueno, pues el primer año se invirtieron 10 millones de euros y en este segundo año se han vuelto a invertir 10 millones de euros cuando podían haberse invertido 18. ¿Por qué esos 8 millones no se pueden invertir? Pues porque la Diputación Provincial, el equipo técnico, no recuerda que para superar los 10 millones tiene que pedir un permiso especial a la Junta de Andalucía, se le echa el tiempo encima. ¿Y dónde han ido esos 8 millones de euros? Pues a pagar deuda a la banca. Creemos que el dinero tiene que estar a disposición de los municipios, que esa es realmente la función de la Diputación, y que ese dinero en movimiento, en el tejido social, en el tejido productivo, implica la generación de empleo. Mientras la Diputación Provincial, mientras el Partido Socialista en el Gobierno no se ponga las pilas y empiece a hacer funcionar el aparato, será totalmente imposible. Un ejemplo, lo que es la administración electrónica. Mientras en muchos ayuntamientos, como por ejemplo Albolote, en el que yo trabajo, tenemos un programa informático que se llama Gestiona, con el cual todos los expedientes nos llegan vía electrónica, en la Diputación Provincial va la gente con las carpetitas de un área a otra e incluso en algunas ocasiones tardan días en llegar un expediente de un edificio a otro de la Diputación, ¿no? Un ejemplo del sistema anquilosado en el pasado de la propia Diputación. Pero los centros sociales de Armilla, ¿qué ocurre? Pues seguimos en la misma situación, está totalmente estancado, sin soluciones sobre la mesa, y después de estar el otro día debatiendo aquí y en la Diputación, donde el PSOE decía no se privatiza, no se privatiza, pues tenemos ya la nota interior que viene del Servicio de Bienestar Social, donde, puedes ver perfectamente, le está pidiendo información en relación al contrato de externalización del servicio de lavandería. Y esa es la situación, y ahora dicen que no, que eso es que fue un error, pero la realidad es que entre las mentiras, el no hacer y el no dejar que las iniciativas que de la oposición nacen lleguen a fructificar, pues estamos en esa situación de parálisis absoluta y de un callejón sin salida, porque ¿cómo va a explicar, a pesar de que se enorgullecía de eso el señor presidente, si este año tenemos otros 40 o 50 millones de euros de superávit, que acaben nuevamente en una parte importante en las cuentas bancarias de las grandes entidades? Pues no lo sabemos cómo lo va a explicar, porque una provincia donde el desempleo sigue subiendo y donde los indicadores dicen que es una de las provincias más pobres y donde el riesgo de pobreza afecta a 1/3 de la población, pues no podemos comprender cómo se sigue pagando la banca y sin embargo la población está en exclusión social. Presentasteis 60, y va a hablar Luis de Haro, ¿todas se van a incluir o creéis que se van a excluir más de una? No sé si hay un cupo exacto, esa es la siguiente pregunta. Luis, sobre la parálisis de diputaciones que se denuncia desde la oposición. Bueno, voy a hablar un poco del debate sobre el estado de la provincia desde nuestro punto de vista, y nosotros orientamos este debate en las propuestas que hicimos concretamente en base a mociones y enmiendas que no se han ejecutado, ¿no? Nosotros orientamos en general por la gente, para que la gente mejore su calidad de vida, para que la gente tenga... Había que seleccionar entre muchos problemas, había que seleccionar 10, había que seleccionar solamente... Y por lo tanto, pues al final acabamos proponiendo el Pacto Provincial de la Economía Social, Solidaria y del Bien Común, que es un tema
que nosotros estamos trabajando bastante y bueno, y crear una mesa de trabajo para desarrollarlo a nivel de la Diputación. También formación práctica en presupuesto participativo, que la Diputación haga una serie de actuaciones para formar a la gente en otro tipo de economía. Los programas también, el desarrollo de programas de valorización de los productos culturales, que está bastante abandonado en Granada. Granada, que es una ciudad cultural, sin embargo, no tiene desarrollado los productos culturales. Nosotros queremos poner en valor algunas infraestructuras que no están debidamente explotadas, ¿no? Como la casa de Ángel Ganivet, la casa Molino y otras dependencias y tal, para que también el turismo que venga a Granada venga en base a un menú cultural. También iniciar operaciones comerciales con entidades de finanza ética, que la institución provincial que incluya cláusulas sociales cuando negocie con entidades financieras. Sí, pero Luis, ¿crees que hay parálisis en la Diputación? Más que parálisis, lo que hay es otro tema. Yo que he estado mandando en gente, y te notas cuando están todos parados, pero es porque creo que no hay una buena dirección, no hay un buen grupo para que dirija, para que siga las directrices que se marcan, y entonces en cualquier cosa nos damos cuenta que si el funcionario o la persona que está trabajando no quiere hacerlo, no lo hace. Y es más, veo falta de comunicación entre las diferentes áreas. De tal forma, nosotros hemos presentado una serie de propuestas en donde hemos ido a las áreas diferentes y no estaban enteradas. Y hemos tenido negociaciones para los presupuestos del año 2017, donde ha intervenido el propio presidente de Diputación, el propio de Recursos Humanos y Económicos y otras personas, pero fuera de ahí nadie, o sea, no se le ha dado la orden de por lo menos ir ejecutando algunas de las cosas que hemos propuesto. Ir mostrándolas, ¿no? Claro, por eso nosotros al final pedimos, exigimos que se cumplan lo que estamos proponiendo, que es aprobado, y por eso votamos los presupuestos generales del año 2017. Se ha hablado también desde la oposición que existe un presidente ausente, Robles. ¿Es así? Bueno, yo creo que en los últimos meses ha estado más dedicado al Congreso Provincial que a la propia institución. Cualquier vecino que pueda consultar la página web y pueda ver la agenda del presidente, se ve que no ha estado en la Diputación. Y el problema que tiene cuando está es que promete las cosas y luego no las cumple. Yo creo que coincidimos los 4 portavoces que estamos aquí el otro día en el Pleno, que es verdad que una moción que se presenta en el Pleno es una voluntad política, pero yo creo que todos lo hacemos con el ánimo de que se empiece un expediente administrativo y si legalmente es posible se cumpla. Y el PSOE, el señor Entrena, no tramita esas mociones y en eso coincidimos todos. Yo puse un ejemplo además que era... Pero si estáis todos conformes, ¿por qué no se busca solución? Porque al final el Ejecutivo es el Gobierno, el Ejecutivo tiene que ser el Gobierno. Yo puse un ejemplo en el debate que fue una moción de Podemos, del defensor del parado, que se creó el defensor del parado de la institución y no sabemos quién es. Yo creo que está más cerca el presidente, que es el gran aliado de la destrucción de empleo, por lo que hemos estado comentando. Este gobierno está batiendo récords negativos en esta institución. Yo dije también que es el peor gobierno de la historia de la Diputación, y no lo dice solo el PP, lo dicen los funcionarios, lo dicen los contratistas, lo dice mucha gente, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que la Diputación no ha gestionado fondos europeos, nos hemos quedado fuera de los fondos europeos. El año pasado, con los 87.000 parados que tenemos en la provincia de Granada, se dieron de baja 25 millones de euros en inversiones en el verano pasado. Y así sucesivamente. Y entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Y ellos, el presidente de la Diputación es una persona que siempre te dice que sí, pero luego no lo ejecuta. Yo puse también varios ejemplos. Un convenio que se iba a firmar con la Consejería de Medio Ambiente para las depuradoras de la provincia en febrero del 2016. Hemos preguntado por ese convenio en varias ocasiones y no existe ese convenio. O cómo nos llamó a todos los portavoces cuando el corte de luz en Isnayoz, que además el propio presidente en las redes sociales, que yo compartía, cuando sale una pareja de personas mayores alumbrándose con una vela, decía que aquello era una vergüenza. Acto seguido nos convoca a todos, yo lógicamente no estuve porque el PSOE lo conozco bien, que iba a firmar un convenio con Endesa para evitar esas situaciones. A día de hoy no se ha firmado el convenio con Endesa, y la palabra del presidente hoy, que yo se lo he dicho muchas veces porque lo conocí de vicepresidente tercero,
que cumplía las cosas, hoy por lo que sea, si es que ha estado con el Congreso o está haciendo otras cosas, lo que dice el presidente de la Diputación lamentablemente no termina de salir, ¿no? Y eso es una de las críticas también graves que le hicimos. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy plenamente de acuerdo, aunque lo que sí quiero dejar claro es que de lo que hablamos de parálisis a la gente puede que entienda que le pilla muy lejos, pero es que no les pilla lejos. Es que estamos diciendo que una provincia con bastante presión en muchas cosas, en empleo, con gente pasándolo mal, gente pasando hambre. La Diputación es una institución que tiene dinero, gracias a Dios, a diferencia de los ayuntamientos, y sin embargo no se gasta ese dinero en la gente. Es decir, por ejemplo, en asuntos sociales se dejó de invertir el año pasado más de 1,5 millones de euros y este año se ha presupuestado 500.000 euros menos que el año pasado. En asuntos sociales, cuando hay dinero, cuando hay 235 millones de euros, el año pasado se dejaron de invertir entre carreteras, inversiones, negocios, etcétera, 65 millones de euros. Eso repercute en los ciudadanos. Pues sí, PP y Ciudadanos está de acuerdo en casi todo. Estamos de acuerdo en casi todo, todo. excepto no está solucionado porque no tenemos mayoría entre los dos, pero excepto en que ellos pretenden gobernar. Que no nos esperen. Ellos pretenden gobernar dentro de 4 años y nosotros pretendemos gobernar también dentro de 4 años. Entonces, yo soy optimista y espero que podamos crecer lo suficiente como para gobernar en Diputación nosotros. ¿En solitario? Si podemos sacar mayoría absoluta, claro, si no, pues... Juanfran, Luis, ¿se une a la terna? No, bueno, sí, en el sentido, en primer lugar, creo que el presidente Pepe es preso de la propia política de su partido, de los equilibrios de su partido, y tiene un equipo que yo creo que se lo han impuesto más que elegido directamente por él. De hecho, cuando él entra como presidente, bueno, tiene un papel en el partido, pero más simbólico que real, ¿no? Y quien manda es otra persona, y jugando con esos equilibrios del equipo de Noel, los que no son de Noel, que de hecho todos sabemos que incluso estuvieron jugando sus bazas previo al proceso de designación de la presidencia, pues para ver si podían descabalgar a Pepe Entrena y que hubiera sido Noel el presidente. Pero la cuestión es eso, que no elige a su equipo, y el equipo que elige básicamente es un equipo de alcaldes, en función de los pesos específicos en el ámbito del partido, y los alcaldes tienen que gobernar sus pueblos, y tenemos al alcalde de Pinos Puente, al alcalde de La Mala, al alcalde de Baza, a la alcaldesa de Órgiva, creo que es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, creo, de Guadix también, teniente de alcalde. ¿Hay buen feeling entre el portavoz y el presidente? En principio nosotros no hemos detectado que no haya ningún feeling, lo único es que ahí cada uno toca su música, y como cada uno toca su música, pues es desafinado totalmente desafinado, porque cada uno anda en su aire, y entonces pues entendemos que esta no es la forma de funcionar, y sin embargo las propuestas que llevamos en el conjunto de la oposición, puede haber algunas en las que estamos en desacuerdo, pero básicamente estamos de acuerdo en todas, porque lo que pedimos es un impulso, lo que pedimos es que esos 264 millones de euros que tiene la Diputación de Presupuesto se pongan a trabajar para la ciudadanía granadina, para nuestra provincia y para que las cosas empiecen a funcionar. Un ejemplo, Granada, ni en Sevilla ni en Madrid nos escuchan absolutamente para nada, pero si todos estamos dispuestos a impulsar Granada, pues por ejemplo, nuestros municipios, La Patrica, ¿qué pasa? Hoy lanza Izquierda Unida una campaña con La Patrica, 52 millones de euros que se deben por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos granadinos. ¿Qué hace el presidente de la Diputación? Puede contar con todos nosotros para ir a Sevilla y hablar con Susana, y seguro que puede contar con los demás presidentes de diputaciones, pero la realidad es que las políticas de partido, de su PSOE, y el entramado y red clientela de Andalucía impide que el PSOE se mueva. ¿Le debe al bolote? Dinero sí, en torno a 1,5 millones de euros. Patrica, Guajar Sierra. A todos los ayuntamientos de Andalucía. Es que es una ley que hizo el propio PSOE, que ha incumplido el PSOE. O sea, tenía que ir creciendo año tras año hasta llegar a una cantidad, y la congelaron en 2012, y a partir de ese momento no se ha pagado. O sea, como tú mismo, el PSOE hace una ley en Andalucía y luego no la cumple. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, no en el Estado sí que escucha a Granada, y ahora hablaremos de eso. Pero es verdad que el presidente no reivindica a la Junta de Andalucía. La presidenta de la Junta de Andalucía está una vez, 5 minutos en la Diputación de Granada. Y si hay algo que caracteriza a los municipalistas, que estamos aquí 4, es la reivindicación, el querer para nuestros pueblos, el querer para nuestra provincia. Y el presidente de la Diputación, por ejemplo, nos prometieron un plan de industrialización en la provincia de 3 millones de euros de la Junta de Andalucía, que estuvo en presupuesto, y forma parte de esos 25 millones de euros que se dieron de baja en el año 2016. Y el presidente no abre la boca sino para reclamar inversiones para Granada en la Junta de Andalucía. Luis, ¿escucha el Estado o la Diputación? Yo creo que el análisis es un poco más complejo.
Si unos funcionarios, que hay 1.700 creo en la Diputación, funcionaban bien hace unos años y ahora no funcionan, es que se le ha olvidado trabajar o se le ha olvidado lo que tienen que obedecer o hacer. Entonces yo creo que es un problema de seguimiento de lo que hay que hacer. No dejar que cada uno le diga una cosa una vez para que la haga y luego se te olvida volver a pedirle responsabilidad a ver cómo la lleva. Porque los políticos no son los que ejecutan los temas, son realmente los profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no saben mandar, que no hacen un seguimiento. Pues ponga usted el agente especial, como se veía en las películas americanas, este es el especial para este tema, y nadie le dice que no, o sea, todo el mundo le obedece. Entonces yo creo que es una cuestión de organización. ¿Falta mano dura en la Diputación? No, yo no quiero decir mano dura. No, la mano dura no quiere decir... Bueno, a lo mejor claro, si tu hijo se va por ahí y no sabes nunca qué es lo que hace, un día descubres que a lo mejor se te ha torcido y no te has enterado. O sea, hay que tener una vigilancia discreta para no quitar la autonomía a la gente, pero sí hacer un seguimiento y que te den periódicamente cuenta de cómo llevan los asuntos. Yo he tenido responsabilidades con mucha gente y he hecho un seguimiento permanentemente. No le digo a un tío, tú, que están robando cabras, dime si lo has hecho o no. No se lo digo, no se lo pregunto al final. Me tiene que estar dando cuenta cómo va evolucionando lo que tiene que hacer. Entonces aquí yo creo que lo que falta es organización. Un poco de seguimiento, ¿no? Muy rápido. Nosotros cuando hablamos de la revolución, decimos la revolución se organiza, no se hace. Entonces, ¿qué pasa? La Diputación no está organizada. Pero respecto al Gobierno de Madrid, te voy a poner ejemplos rápidos. El tren, ¿qué pasa con el tren? El AVE, pero no solamente el AVE. Hoy la noticia en el telediario de la primera cadena de televisión española era los 600 millones de euros que cuesta el soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia. Pero ¿qué pasa? Baza vaya para los 12.000 días sin tren. El tren a Motril, la T invertida que llevamos pidiendo desde Izquierda Unida muchísimo tiempo. El puerto de Motril, que se ha quedado marginado respecto a las inversiones que el Estado hace en Málaga y en Almería. La presa de Rules, sabemos que no es todo competencia del Estado, pero hay una parte que sí. La línea de alta capacidad que aparece en Baza-La Ribina de lo que es transporte eléctrico, tampoco se hace la inversión, que sí, que se están comprometiendo, pero que no se está haciendo. El tema de la infraestructura viaria, la segunda circunvalación, es de nota. Y encima, pues Granada es de las 3 provincias más pobres de España, con 1/3 de su población al borde de la exclusión social. La precariedad del desempleo, ¿qué está haciendo el Gobierno con eso? Tema de BMN, Caja Granada, pues, ¿qué va a pasar? Si ya están haciendo entrevistas al personal para ver quién se queda y quién se va, aunque desgraciadamente yo creo que se va más que se queda. Claro. Y BMN, ahora comprado por Bankia, es un banco público sobre el papel, con un 65% de dinero que tiene el Estado, o sea, de capital. Sobre infraestructuras, estaba diciendo Juanfra. Es un desastre, o sea, la provincia de Granada de Infraestructura lleva siendo un desastre durante 15-20 años y ahí tienen culpa tanto el Estado como la Junta de Andalucía, o sea, son los dos. He hablado de varios temas. La presa de Rules es tanto el Estado que es el que tiene que financiar, pero es que la Junta de Andalucía es la que tiene que proponer al Estado qué cantidad va a infraestructura durante el periodo de 6 años, es decir, pues eso va por periodos de 6 años. Por ejemplo, para estos 6 años lo que ha pedido para la presa de Rules creo que son 50 millones de euros, con lo cual a 300 millones y pico de euros que se necesitan para hacer las canalizaciones, porque la presa costó mucho más, que 300 millones de euros realmente la inversión y lo que va a repercutir en Granada no es demasiado. Si hacemos un cálculo que va a ser pues 6 por 5, 30 años para hacer unas canalizaciones, es que no tiene mucho sentido. Con la infraestructura de los trenes pasa igual, con las carreteras pasa igual, con la segunda circunvalación pasa igual. O sea, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado con el metro hasta que se ha puesto en marcha es una barbaridad. Lo vimos para hacer la autovía a la costa. Es que en Granada no sé lo que pasa, que no sé si es que nos tienen un poco marginados desde Sevilla, si es que estamos aquí y nuestros políticos no reivindican lo suficiente o no reivindicamos lo suficiente. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos para ir a una y que los intereses de la provincia estén por encima de los intereses de los partidos. Robles, ¿margina Sevilla o margina Madrid? Vamos, yo tengo claro una cosa, es que aquí el PSOE ha perdido el sentido del ridículo. Una de las propuestas del PSOE el lunes es precisamente la presa de Rules. En 2006 vino Chávez a anunciar que se iban a hacer las presas de Rules, o sea, las conducciones de Rules. En 2011, casualmente 2 procesos electorales, municipales y generales, se licitan 80 millones, la Junta licita 80 millones de la presa de Rules. Y ha perdido el sentido ridículo. Otra de las propuestas... Canalizaciones juntas. Exacto, canalizaciones juntas. Es competencia del Estado. Lo que pasa es que el Estado firma un convenio
con la comunidad autónoma y lo iba a ejecutar la comunidad autónoma, y por eso licita 80 millones de euros y luego decide no hacerla. O por ejemplo, otra de las propuestas del PSOE, que digo que ha pedido el sentido del ridículo, es, desde el año 90, que está prometido el hospital de Órgiva, pide a la Junta de Andalucía que se acelere la construcción del hospital de Órgiva. Hombre, yo creo que es un poco tomarnos el pelo. En cuanto a las inversiones del Estado, pues yo estoy muy orgulloso del gobierno de Rajoy y del Partido Popular. O sea, en los peores años de nuestra crisis, la crisis más grande que hemos tenido, hemos sido la provincia con más inversión pública del Estado en la historia. Se ha terminado la A7, se ha terminado la A44, la segunda circunvalación se está terminando y anunciamos que llega el AVE, o sea que se terminan las obras del AVE a finales de noviembre, y ahora se habla del soterramiento. Creo entender, o creo que se ha publicado, que hay un acuerdo en el que tiene que participar el Ayuntamiento de Granada, tiene que participar la Junta de Andalucía y tiene que participar el Estado de ese soterramiento. Los presupuestos de la Junta de Andalucía ya se saben para 2018, no contemplan un solo céntimo de euro para el soterramiento del AVE. Y yo creo que Madrid está haciendo sus deberes y está haciendo inversión. La línea de Caparacena también está impulsada para el año, se tiene pensado impulsarla. O sea, en el peor momento de la historia, más inversión para Granada, terminamos la T invertida de las dos autovías, tanto la A7 como la A44, y el AVE está aquí, que hay que recordar también, porque al final tenemos flacas en la memoria, los vecinos de la provincia, los ciudadanos están en sus problemas, están en sus cosas, pero aquí se anunció que Zapatero venía en AVE en 2007. Y Pepiño Blanco. Correcto. Hace ya prácticamente 10 años, ¿no? Y es verdad que se ha sufrido algunos retrasos del AVE, pero definitivamente cuando pasen las pruebas pues estará en marcha en el primer trimestre del año que viene. Las canalizaciones de Presas Rurales, por aclarar una cosa, era competencia inicialmente del Estado, en época de Zapatero, por hacer un acuerdo con la Junta de Andalucía donde gobernaban los dos y como estábamos en época electoral, pues le cedió las competencias a la Junta de Andalucía. Entonces, en ese momento se anunciaron 80 millones de euros, como bien ha dicho, se publicó en prensa que ya estaban destinadas, estaban presupuestados y luego esos 80 millones de euros se gastaron en otras obras de Málaga. Eso fue como ocurrió. Cuando la Junta de Andalucía se da cuenta de que no puede hacer las canalizaciones a posteriori, vuelve a ceder las competencias al Estado. Entonces ahora mismo son del Estado. Lo que pasa es que la Junta sí tiene que proponer al Estado en qué inversiones qué gastos quiere que haga el Estado a lo largo del periodo de 6 años. Y por eso he dicho antes que para estos 6 años se prevén unos 50 millones de euros para canalizaciones, cosa que es bastante grave. En cuanto al resto, pues comparto el diagnóstico, salvo que creo que sí es verdad que a lo largo de estos años hemos estado bastante abandonados. Ahora, gracias a Dios, se están acabando algunas obras, pero es que ya era de cajón. O sea, es que la obra del metro ya después aunque es de la Junta de Andalucía, pero el AVE igual, el AVE es que tiene que finalizar ya sí o sí. Si es que llevamos no sé cuántos años para terminar la obra del AVE, cuando en otras provincias como en Málaga es que en 3 años, 4 años tienen una obra como esta. Pero no solamente eso, yo hay una cosa que me preocupa mucho, porque, en fin, todas las grandes planes y todas las cuestiones que se plantean del Gobierno de Madrid es que llevan algunas ya más de décadas, ¿no? Que casi quedan en nuestro imaginario colectivo como elementos que están ahí presentes. La segunda circunvalación, la segunda circunvalación le queda todavía tela y hay que ver las repercusiones que está teniendo sobre La Vega. Aquí estamos nada más que hablando del pacto por La Vega, pero la segunda circunvalación parte La Vega por la mitad y la destroza. Ya llevamos en su momento una moción que mi compañera Carmen llevó sobre la situación que se está dando en Pinos Puente y es terrible, terrible. Pero el AVE, ¿cuántos AVE hay en las diferentes capitales que llegue con una sola vía? Ninguno, todos llegan con doble vía. Y al llegar con una sola vía, lo que tenemos, pues sí, es un tren de alta velocidad, pero que no va a poder ir a alta velocidad porque el carril que tiene que llevar no es el adecuado. Y entonces estamos teniendo una inversión de baja calidad. Nos dicen que nos traen un AVE, pero sí nos traen la máquina del AVE y el tren del AVE, pero que no va a estar en las mismas circunstancias que llega a Málaga, que llega a Bilbao o que llega a Sevilla o como va a llegar a Murcia. No entendemos esa situación de marginalidad de la provincia granadina. Quizás precisamente... ¿Por parte de quién? Por parte de todas las instituciones, fundamentalmente el Gobierno central y el Gobierno autonómico. ¿Por qué? Porque siempre hay otra prioridad. Granada ahora mismo su tejido productivo es un auténtico desastre y es como una pescadilla que se muerde la cola. Como no tiene un tejido productivo en condiciones, para que quiera una buena infraestructura, pero como no tiene buena infraestructura, pues no tiene un tejido productivo en condiciones. Es que a mí me han contado como en toda la comarca norte hay empresas que se iban a establecer pero no se han podido establecer debido a que esa línea de alta tensión no existe. Entonces, como no existe, hay empresas que no pueden estar allí. ¿Algo que decir? Bueno, Rajoy imagina Granada, titular. Yo creo que he dicho que la provincia donde más inversiones se han hecho en el peor momento de la historia ha sido Granada. Y bueno, no es por comparar ni uno más que tú, ni menos. Nosotros tenemos el sendero que es más caro que ha habido en el mundo, que es
la línea Sevilla-Antequera de AVE que tuvimos, que se tiraron a la basura casi 300 millones de euros y ha habido que devolver a Europa. Esa es la gestión del PSOE y la del PP, es que el AVE está aquí. Ya es duro no gastarlos, devolverlos ya es durísimo. El AVE está aquí terminar la obra el mes que viene y la segunda circunvalación estará terminada en 2018. Vamos a dejarlo aquí de momento, hacemos un pequeño alto, 3 minutos y volvemos en este Granada Debate. Seguimos en Granada Debate. Antes de continuar con la actualidad provincial, sí me gustaría hacer un paréntesis. 2 de los diputados pertenecen al Ayuntamiento de la capital, los otros 2 están al tanto de toda la actualidad. El próximo viernes, recuerden, a partir de las 8 de la mañana se va a llevar a cabo ese pleno de reprobación al alcalde de la capital, a Paco Cuenca. Luis de Haro, ¿qué te parece ese pleno? Pues me parece un canto al sol, inoportuno totalmente, y si miramos los antecedentes que hay, fueron todos los delegados. No quiero defender al PSOE, quiero defender la legalidad. Pero vamos a Granada va a reprobar, ¿no? No, nosotros no vamos a abstener. Que yo sepa, no vamos a abstener Pilar y yo, que yo sepa, no sé otras cosas. Pero lo Otra cierto... cosa es Marta. Pues sí, es la que falta, no lo sé, la verdad, sinceramente, no lo sé. Pero que de los 8 imputados, hay 6 archivados ya por la jueza. Y todos son los mismos, es el mismo tema. Es el mismo tema, exactamente igual. Yo no sé por qué no se ha archivado ya. Además, en la corrupción, dice uno, ahora la corrupción no hay grande y chica. Sí, hay grande y chica. Es distinto la corrupción del que se lo mete en el bolsillo, del que financia el partido político, del que le da por orden de otra persona, que a lo mejor efectivamente está mal, o puede haber otro tipo de delito, o falta, bueno, falta ya prácticamente no existen, y de 12.000 euros me parece que era, y otro año de 11.000 y pico, o 12.000 euros también. O sea, es una cosa muy diferente. Además, digo como antecedente, el tema está archivado ya en 6 de las 8 provincias andaluzas. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Evitable ese pleno entonces? Yo creo que es un pleno inútil totalmente, un pleno inútil. ¿Es inútil, Robles? Nosotros la situación que tenemos es la que dijo nuestro presidente provincial. Nosotros hemos firmado los 11 concejales la moción de censura y eso es lo que esperamos, ¿no? Porque al final, donde hay que reprobar al alcalde, y lo van a reprobar, va a ser en mayo del 2019 los vecinos de Granada capital. Evidentemente, nosotros se ha planteado una reprobación, pero estamos en desacuerdo con la gestión del alcalde de Granada, hasta ahí podíamos llegar. Lo que pasa es que choca que quien lo pusieron de alcalde, pues ahora no le apoya el plan de ajuste y no le apoyan las cosas, ¿no? Nosotros somos los ganadores de las elecciones, somos los ganadores de las elecciones de calle, ¿no? O sea, que seríamos los que teníamos que estar gobernando. Pero es una cosa importante, creo que se me olvidó decir, apoyarse Ciudadanos para reprobar al alcalde en 6 imputados del PP, eso sí es verdad que me da risa. Bueno, yo creo que Luis de Haro está actuando como portavoz del Partido Socialista aquí en este debate. En realidad se reprueba al alcalde por varios... de la legalidad. Por varios factores. Primero, porque está imputado, está claro que no han cumplido con un contrato que firmaron con Ciudadanos en el que estaban obligados, en el caso que estuvieran imputados, a dejar su acta de concejal. En este caso, el Paco Cuenca lleva 1 año imputado. De hecho, se han abierto diligencias ahora por otro caso, por el caso de la discoteca que hay en la Sala Príncipe, y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero es que no solo es por la imputación, es que además está llevando un gobierno basado exclusivamente en ir al sitio a hacerse fotos, con ausencia de diálogo con la oposición, con una ausencia de gestión también, y creemos que es oportuno reprobar, cuando el Partido Socialista ya reprobó al anterior alcalde, por mucho menos por unas declaraciones desafortunadas por las que pidió perdón. Con lo cual, creo que la reprobación es absolutamente oportuna. El Partido Popular firma la reprobación, no una moción de censura, como ha dicho el señor Robles. No procede a moción de censura porque ellos también tienen 6 imputados. Los que no tenemos imputados en ningún caso somos ciudadanos, que lo que queremos es precisamente limpiar la vida política, y en eso estamos, sin lugar a dudas. Nosotros desde Izquierda Unidad, y teniendo en cuenta que esto es un campo de Paco Puentedura... ¿Que sigues queriendo que Puentedura sea alcalde? Hombre, por supuesto, sigo pensando que es la persona que está más capacitada en el Ayuntamiento de Granada para responder a la situación crítica que hay, porque es una situación realmente crítica. Pero consideramos que es algo de cara a la galería lo que está planteando Ciudadanos. ¿Qué pasa el día después de la reprobación, si sale aprobada?
que cambia a Granada. Pues que un alcalde reprobado e imputado. Ya, reprobado e imputado, pero eso a su casa y a la ciudadanía yo creo que le va a reportar muy poco, ni a favor ni en contra. Creo que sí. Yo creo que lo que sí que sería importante y podría ser algo interesante, no sé si lo han hecho ya o lo deberían de hacer, un formato similar al que ha trabajado Diputación Provincial, donde cada fuerza política dé sus propuestas y colabore en que esas propuestas salgan adelante, porque si realmente lo que estamos pensando es en el desarrollo de Granada ciudad, pues nos interesará que esas propuestas salgan. Si lo que realmente estamos es posicionándonos ante una situación preelectoral, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. José Antonio ya ha empezado su campaña, lleva desde el estado de la provincia diciendo que ya están preparados para gobernar, es decir, que ya ha empezado la campaña. Ciudadanos parece que rompe ahora también con su inicio de campaña, con la reprobación, y bueno, pues tendremos que verlo, pero sin lugar a dudas, la reprobación o no reprobación del alcalde no cambia nada al día siguiente para la ciudadanía. Sí cambia, que la gente sepa lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Granada, claro que cambia, es importante que el alcalde se ponga a trabajar porque sepa que los ciudadanos lo están mirando con lupa, claro que cambia, es que es importante lo que la gente, para él es importante lo que la gente piense de él, porque es lo único que gobierna es de cara a la foto. Robles. Yo tengo que contestarle al señor de Haro porque, claro, hay investigados de primera y de segunda, y yo, en defensa de mis compañeros, tengo que decir que están imputados por una prevaricación en una junta de gobierno, que es que además todos los informes eran favorables a esa decisión. Es que quizás si hubieran votado otra cosa es cuando te les podía haber imputado esa prevaricación. Ellos van a una junta de gobierno donde todos los expedientes tienen el informe favorable y el visto bueno de los funcionarios responsables, y por tanto es que son actos reglados, no pueden votar otra cosa. Y me extraña que el señor Cuenca pues sea investigado de segunda y los nuestros sean de primera. Lo que está claro es que desde que el PSOE llegó a la capital, pues muy parecido, tienen vidas paralelas el señor Entrena y el señor Cuenca. Y claro, si se gobierna con 8 concejales, tiene a la teniente alcalde en la Diputación, el alcalde del alcalde, te quedan 6 concejales para llevar la gestión de un ayuntamiento como Granada. Es que realmente es muy difícil, muy complicado llevar la gestión, y si encima se actúa como si tienes mayoría absoluta, pues entiendo que Ciudadanos pues esté cabreado. Nosotros que estamos cabreados desde mucho tiempo atrás, porque somos los ganadores de las elecciones y estamos en la oposición, ¿no? ¿Hay imputados de primera y de segunda, Luis? Bueno, sí, yo estoy investigando esos temas y nosotros tenemos que pensar cuando hacíamos unas cosas de investigación, lo más grave y lo menos grave. Yo le di la razón al señor Robles en este caso. Lo mismo el alcalde que los otros, o sea, son realmente imputados o investigados, pero de bajo nivel, uno y otro. Pero yo digo que si reprueban a uno por un tema que ya se ha archivado, los 6 idénticos, también no se puede apoyar en otro investigado, ¿entiendes? O sea, no es un tema de acusar a todos, es de decir que no tiene sentido el pleno que se ha puesto de reprobación contra el alcalde. Y no lo defiendo legalidad. Defiendo lo que siempre he hecho. ¿Está imputado o no está imputado? No, imputado no. Hay un contrato. Imputado no, investigado. Hay un contrato con el investigado que era lo que antes era imputado. Pero que lo que firmaron es un contrato en el que cuando uno está imputado debe dejar su acta, y lo han firmado. Lo firmaron los dos partidos. Pero Partido Popular que se dice investigado. Soy abogado. Ya lo sé. Lo que pasa es que cuando yo estudié Derecho hasta hace 2 años, lo que ahora se llama investigado se llamaba imputado. Ya, sí, bueno, pero ya se llama investigado. La LOPSE, que es muy Lo tengo clarísimo, vamos, que llevo 15 años de abogado. Hay 2 cuestiones muy importantes. Una, porque parece que en el Ayuntamiento de Granada el Partido Popular dejó de gobernar porque, no sé, una cuestión del destino. Pero es que el señor alcalde salió esposado por la policía. Eso es por lo cual el Partido Popular pierde el Ayuntamiento de Granada. Porque todas las demás fuerzas políticas ven que el Partido Popular no es un partido que esté en la situación necesaria para poder llevar adelante los destinos de los granadinos y granadinas. El Partido Popular tendrá que depurarse internamente y ver qué personas de su partido son las adecuadas para poder volver a presentar un proyecto para Granada, pero mientras tanto estaban totalmente inhabilitados, y así lo ha demostrado los demás grupos de la oposición al ponerlos fuera del gobierno. Y por otro lado, hay un elemento que creo que es muy importante, la presunción de inocencia. Aquí, en el momento que ya una persona o está investigada o se le pone el título, ya son delincuentes o presuntos delincuentes, pero es que no es cierto. ¿Cuántos imputados?
cuántos Tú no hubieras imputados... firmado un pacto anticorrupción. Sí, claro. Pero yo lo que quiero decir claramente, claro, yo no he hablado de la imputación del alcalde, yo no he hablado en absoluto. Ahora vuelve a ver el programa, y te invito a que veas que yo en absoluto, y para los demás sí. Pero es que es muy diferente salir esposado por la policía. Bueno, vaya que no, las fotografías de Ideal están ahí. Pero que bueno, que es una cuestión muy clara, que al final de todos esos imputados, ¿cuántos acaban realmente condenados? Eso también hay que verlo, porque hay imputaciones que están muy claras. Es poner el límite. ¿Dónde ponemos el límite? Efectivamente. Podemos discutir en dónde ponemos la línea. Lo que no podemos discutir es que se ha firmado un pacto anticorrupción porque la gente en la calle estaba harta de la corrupción política. Y Ciudadanos llega con una premisa, que es la limpieza en las instituciones. Y llegamos con esa premisa. Y cuando tenemos posibilidades de pactar, se pacta. Y pacta tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Si uno no cree que el límite está en la imputación, pues que no firme eso. Diga, mira, yo no voy a firmar eso, voy a firmar cuando se abra juicio oral o cuando haya una condena. Pues ya está, pues entonces veremos si se firma o no se firma. Pero cuando algo se firma, hay que cumplirlo. Y en este caso no se ha cumplido. Eso tenemos que tenerlo claro. El tema de que te investiguen es un tema muy vaporoso. O sea, a mí me denuncia alguien porque dice que he hecho cualquier tipo de delito y inmediatamente a mí me están investigando. Estaba hablando de investigación por corrupción política, no por cualquier tema. Por corrupción política. Yo no voy a defender, o sea, no voy a nombrar al alcalde como defensa, sino ya el concepto de lo que estamos hablando. El concepto de lo que estamos hablando es... Aparte que la reprobación no solo es por eso, ¿eh? Claro. Es que el alcalde... Pero se habla de delitos de corrupción. Bueno, aquí, por ejemplo, el alcalde de Borja Ser, hace poco hablamos de absolución, el otro día se sentó aquí el alcalde de Armilla. Al final un político eso... lamentablemente también se tiene que enfrentar a eso, ¿no? Entonces la cuestión es dónde poner el límite. Es complicado porque, muy complicado. Porque claro, se puede abrir juicio oral y ha pasado una Armilla y al final ha salido absuelto. Lo ideal sería, pues cuando estuviera condenado, ¿qué ocurre? Pues que entre todos, empezando por el PP, terminando por el PSOE, en cuanto se ha investigado a alguien, pues hemos dado leña contra esa investigación. Si nosotros hubiéramos llegado a un acuerdo todos, que se dice, mire usted, cuando salga condenado hay que dejar la responsabilidad que tiene. ¿Pero qué ocurre? Que hemos aprovechado esas investigaciones o esas imputaciones, y digo todo, porque el primero que lo ha hecho también el Partido Popular, y cuando se imputaba a alguien, pues salíamos a pedir su dimisión. Volvemos a Diputación. Las 3 propuestas de estrella de Izquierda Unida para mejorar esta nuestra provincia. Pues teniendo en cuenta que tenemos casi 50 millones de superávit. Al final he puesto 3, lo has visto, ¿eh? Sí, bueno, he puesto 3. De que tenemos casi 50 millones de superávit. Eso es brevedad, perdón, Juan. Sí. Pues teniendo en cuenta esos 50 millones de superávit, creemos que es fundamental, primero, impulsar un plan de empleo de carácter provincial, porque es el problema fundamental que tiene nuestra provincia, el empleo. En segundo lugar, el derecho a la vivienda. Bisoxa tiene un montón de viviendas cerradas, mientras hay un montón de personas con necesidad de vivienda, y si nos vamos a los datos de los desahucios que se están produciendo, es una situación terrible. Y después la defensa de los servicios públicos y de su calidad. Fundamentalmente lo que pedimos a la Diputación Provincial es que ayude a los ayuntamientos a recuperar sus servicios públicos. Y te doy un dato. En Albolote, siendo teniente de alcalde de dicho ayuntamiento, recuperamos el servicio de ayuda a domicilio. Hoy día las trabajadoras cobran más que cuando estaban trabajando en la empresa privada y el servicio está generando beneficio para el ayuntamiento. Es buena. En ese tiempo, Raúl. Mira, yo quiero resaltar, de las 3 que voy a decir, quiero resaltar una primera que creo que va sobre todo para proteger la seguridad de los ciudadanos, y es que se retomen las conversaciones que había con Cetursa, con Monachil y con el Ayuntamiento de Granada para poner un retén de bomberos en Sierra Nevada durante la temporada de esquí, porque creemos que se está produciendo una situación de peligro para la vida de las personas. Ya hubo un incendio en un hotel y allí las viviendas son de madera y la respuesta de los bomberos es bastante lenta, y con lo cual se puede producir un riesgo para la vida de las personas, y creemos que el presidente debe retomar las conversaciones y debe de hacerse un esfuerzo por parte de las instituciones para poner ese retén. Ya lo propusimos en octubre de 2015, pero no se ha hecho nada al respecto. Luego, en materia de transparencia, creemos que la Diputación tiene algunas deficiencias, aun cuando ellos se catalogan de que es la Diputación de las más transparentes, pero por ejemplo los contratos menores no se han publicado en la página de transparencia durante los 6 primeros meses, hasta hace
unos días no se han publicado los primeros 9 meses de contratos menores y proponemos que los contratos menores, una vez que se firmen, en un plazo inferior a 15 días se publiquen en las páginas para que cualquiera... Menos de 18.000 euros, ¿no? ¿Son? Menos de 18.000 euros, para que cualquiera pueda hacer alegaciones o si considera que hay alguna injusticia, lo podamos saber cuanto antes, porque si yo ahora sé de un contrato menor que se publicó en enero, pues creo que eso tiene poca repercusión. Y luego el resto de propuestas pues son tendentes al desarrollo económico, tendentes a las inversiones. Por ejemplo, fomentar el desarrollo económico en la provincia para generar empleo, realizando una campaña publicitaria donde se resalten las bondades de nuestra tierra, infraestructuras de comunicación y lugares para establecer futuros negocios, empresas, etcétera. Escuelas de emprendedores, etcétera. O sea, eso tiene un desarrollo bastante importante. Robles, el top 3. Un matín con los contratos menores que en el caso de servicios los 18.000, en el caso de obras hasta 50.000, por debajo de 50.000, ¿no? Nosotros 3 propuestas, una muy importante que afecta a todos los vecinos, y es que desde el Partido Popular pensamos que el dinero de los contribuyentes tiene que estar en su bolsillo. Por eso lo hicimos cuando estuvimos gobernando y le hemos propuesto que es bajar la tasa del Servicio Provincial de Recaudación, que eso permitiría que los ayuntamientos pudieran bajar las tasas y que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente, porque además es que el Servicio Provincial Tributario tiene un remanente, un superávit de 16 millones de euros y de 20 lo va a tener en el año 2017. En segundo lugar, un protocolo que hay firmado con la Junta de Andalucía para caminos rurales, donde los ayuntamientos tienen que poner un 40%, nosotros hemos pedido que sea la Diputación quien aporte al menos un 30%, porque creemos que tiene capacidad y los ayuntamientos somos los hermanos pequeños y que menos dinero tiene de la Administración. Y en tercer lugar, un proyecto que puso en marcha el Partido Popular de Sebastián Pérez, que fue La Barraca, que fue el Federico Vivo, que todos los municipios donde estuvo estaban encantados, que se recupere en el mismo formato que estaba, que yo creo que Federico lo queremos vivo. Eso. Es muy divertido y le da mucha vida a los pueblos, ¿eh? Correcto. Desde por la mañana estaban en todo el pueblo con sus diferentes obras. Recordar lo que hacía Federico cuando estaba por los pueblos. Vamos, Granada. Pues nosotros pensamos que si la gente va bien, la provincia va bien. O sea, que en el fondo lo que queremos es favorecer a la gente. Entonces nosotros hemos propuesto el Plan Provincial de Emergencia Habitacional, que es un plan profundo, que tiene problemas, pero lógicamente si todas las administraciones se aunan, posiblemente tengamos el plan resuelto. Luego, una bolsa solidaria de empleo, aparte de las bolsas que hay generales, una bolsa solidaria para una emergencia en un momento determinado, de que la gente pueda buscar empleo, porque en esa discriminación no se ha hecho una discriminación positiva en el caso de la gente que ya está en extrema pobreza y necesita. Y luego pues, instaurar, lo que antes también mencionó el señor Robles, es la figura del parado, del defensor del parado, para que tenga a alguien que lo proteja y que lo dirija y que lo lleve hasta conseguir... ¿Pero existe ya el defensor del parado? No, se aprobó, la moción está aprobada y por unanimidad se aprobó, pero no se ha desarrollado. Entonces nosotros, por eso decimos dentro de nuestras mociones que se desarrollen las mociones que ya están aprobadas. Claro. Es una de las mociones. Hombre, eso sería importante, ¿no? Ya que se aprueben, que se haga. Claro. Esa es otra de las propuestas que hacemos nosotros, que haya una revisión de las mociones cada 3 meses del estado de las mociones. Creo que compartimos la propuesta con Izquierda Unida, o no con Vamos Granada, no sé. ¿Comparte mucha el PP y Vamos Granada? Bueno, la mayoría de las propuestas que se portavoz de Podemos. Se han aprobado en el Pleno por unanimidad. En el caso del defensor del parado, el Partido Popular se abstuvo. No sé si van a estar más cerca de lo que parecen. No, en muchas cosas sí estamos cerca. Los problemas que tienen los ciudadanos de Granada al final sabemos todos cuáles son. Otra cosa que se aplique en una política, una receta u otra. Nosotros nos quedamos en el debate. Yo lo dije en la Junta de Portavoces, queremos que se hable de la Diputación, o sea, del Estado, y dijo la Junta de Andalucía, ya están nuestros responsables, tenemos compañeros allí que lo defiendan. Y lamentablemente el PSOE no ha querido hablar de las propuestas de la Diputación. La primera propuesta, la que destacaron, es un plan de empleo, que las competencias son de la Junta, que si viene lo va a gestionar la Junta, y que la Junta ha devuelto 800 millones de euros hace poco en materia de empleo. Las escuelas, talleres, los talleres de empleo, hoy se ha mandado un comunicado de prensa por parte del PP, no se ponen en marcha desde el año 2012. Eso es lo que realmente necesitamos, ¿no? Nuestras propuestas son todas para que la Diputación, ahí nos centramos nosotros. Digo, el PSOE es el que no propuso nada de la propia Diputación. Claro. Luis de Aro, buenas noches, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Juan Ferrarena, gracias. Buenas noches a ti. Espero que Ciudadanos pague el desayuno del viernes Sí, a las claro. 8 de la mañana el pleno. Por supuesto que sí. Sé que la hora no la han elegido ellos, pero habrá que madrugar, ¿eh? A ti te invito yo a Hay que, desayunar. hay que madrugar el viernes. El viernes, ¿vale, Gracias, Fran? Raúl. Gracias. Alcalde, señor Roble, gracias por estar placer aquí. a ti, estar Lo dejamos aquí. Mañana más Granada Debate, más actualidad aquí en Onda Andaluza en Granada. Sean felices.